Fui prudente una vez y me permitiré una pequeña libertad ahora. Le aconsejo que se rinda. Puede que mi hija le considere como un joven atractivo. Yo mismo le tomé por uno al comienzo, pero ella será fiel a un hombre que lleve la compasión en sus entrañas. Nunca amará a un cobarde, señor, y juro que preferiría que se casara con su estupendo hermano. Él, al menos, tenía un motivo de queja. No me hable de mi propia hija. Nosotros tenemos un amor más antiguo que el que usted pueda sentir, y si ella supiera algún día que he sido débil, que Dios no lo quiera, me amaría todavía más y sentiría únicamente que he sido ultrajado. Confieso que me estremecí en mi interior, pero afronté la situación con valentía. Miss West sin duda sería tan perfecta como esposa como lo es como hija. Pero permítame que diga que el corazón de una mujer no es un mecanismo tan sencillo. Su hija es una persona con un delicado sentido del honor, y puedo imaginar que nada le proporcionaría más dolor que el ser reducida a una actitud de mera compasión por su padre. Me gusta creer que los hombres son fuertes. El sentido del respeto es necesario para su felicidad y ambos deseamos asegurar esa felicidad. Unamos nuestras manos para preservar sus ilusiones. Me percaté de que en sus ojos no había concesión alguna, excepto para una irritada perplejidad. No sé lo que quiere decir, exclamó, y no deseo saberlo. Si está insinuando que mi hija es una persona tan superior que me despreciará, está equivocado. Ella está más allá de cualquier cumplido que usted pueda hacerle. No me puede asustar ahora, ya no me importa nada. Se alejó por un momento y entonces se dio vuelta con el rostro encendido y los labios temblorosos. Estoy destrozado y arruinado. No quiero el respeto de mi hija ni el de ninguna otra mujer. Es una carga, una burla, una trampa. ¿Cuál es el valor de una mujer que solo puede ser amable mientras cree? ¿Eh? Y comenzó a frotarse las manos con una repentina apariencia de indefensa senilidad. Nunca debería recibir tantos besos, mimos y atenciones. Puedo decirle a ella lo que me plazca. No tiene importancia lo que yo diga ahora. Ya no me preocupo. Y pensar que todo ha sucedido en un mes. La reputación es una farsa. Un par de botas apretadas que se llevan para presumir. Desearía tener un buen pie, pero terminaré mis días en zapatillas. Ya no me importa nada. Esta actitud inspiraba lástima, pero también resultaba temible, pues yo estaba escasamente dispuesto a afrontar la imputación de haber reducido a un jovial caballero, por muy justa que fuera la causa, a este estado de quejumbroso cinismo. Solo podía esperar que el tiempo reparara tanto su orgullo como su generosidad, seriamente dañados como estaban. Bien, dije, cogiendo mi sombrero. Un hombre enamorado, como sabe, es obstinado. Confiese usted mismo que no pensaría mejor de mí si aceptara su rechazo de forma filosófica. Una sola palabra de advertencia. Manténgase tranquilo. No pierda la cabeza y no hable a Laura de forma imprudente. Debo decir que, en cuanto a mí, preferiría que mi amada no dudara de su padre. West se había sentado en el sofá, con el sombrero puesto, y permanecía observando la alfombra abstraídamente, como si estuviera sordo a mis palabras. Cuando me di la vuelta, Miss Beck cruzó la veranda y se detuvo en el umbral del amplio ventanal. Su sombra cayó a los pies de Mr. West. La dama lanzó una mirada escrutadora al rostro de West y de este último al mío. Este se sobresaltó y con la mirada fija se levantó rígidamente y se quitó el sombrero. De repente se sonrojó hasta las sienes y tras un segundo, desde detrás de esa cortina de rubí, se produjo un maravilloso amago de sonrisa. Me alejé aliviado. Mi caso no está perdido, me dije a mí mismo. A usted le importa algo todavía. Aunque hubiera considerado todo esto como una causa perdida, no me habría ido sin despedirme. Laura se reunió conmigo cerca de la verja y recuerdo que pensé que las dificultades le eran ampliamente favorecedoras. ¿Es su disputa demasiado grave para que se pueda hablar de ella? Preguntó la joven. Permítame que le haga una urgente petición. Su padre me prohíbe que piense en usted y a usted por completo. Por supuesto que piense en mí. Como verá, dije, logrando formar una sonrisa, nos encontramos en una situación deliciosamente romántica al ser perseguidos por un padre obstinado. Él dirá duras cosas sobre mí. No le diré a usted si debe creerlas, lo dejo a su propia discreción. Pero no las contradiga. Deje que me llame cruel, pusilánime, falso, lo que él desee. No haga preguntas, no le darán ningún consuelo. Sea paciente, sea una buena hija y espere. La muchacha arrugó dolorosamente la frente sobre sus ojos intensamente lúcidos y sacudió la cabeza con impaciencia. Déjeme entender. ¿Ha actuado usted mal realmente?
Sentí que decir que sí y añadir que me había arrepentido era tan solo un exiguo sacrificio de generosidad. Percibí incluso con gratitud que cualquiera que fuese el crimen que confesar no era algo juvenil. Por un momento, creo, Laura estuvo a punto de hacerme una pregunta decisiva sobre su padre, pero se contuvo y se alejó de mí bruscamente. El débil resto de salud que le quedaba a mi hermanastro estaba entonces tan cruelmente reducido que al final de sus problemas parecía cerca. Se encontraba en constante dolor, manteniéndose vivo únicamente mediante estupefacientes. Como su última hora podía acercarse en cualquier momento, procuraba mantenerme en las inmediaciones, y durante varios días no vi ni al padre ni a la hija. Supe por Crawford que estos últimos habían determinado prolongar su estancia hasta el otoño a causa de la salud de Mr. West. No sé qué ocurre con su salud, gruñó Crawford. Para ser un hombre enfermo parece extraordinariamente fuerte, capaz de sentarse al aire libre hasta la medianoche con Miss Beck, y siempre tan impecable como un novio. Yo soy el inválido del grupo, declaró. El clima no me va bien. Mr. Beck, al parecer, era demasiado inconstante para esperar, y Crawford no estaba dispuesto a que se rieran más de él. Si la dama le quería, debía salir e ir a buscarle, y si le apreciaba en algo, debía hacerlo de inmediato. Crawford partió hacia Nueva York para probar la virtud de extrañar y de que le extrañaran. La tarde en la que nos abandonó, el médico me dijo que Edgar no pasaría de aquella noche. A las 12 liberé a la enfermera y tomé asiento cerca de la cama. El silencioso y quieto sueño de Edgar se parecía de forma terrible a la muerte. Sentado y atento junto a su almohada, pasé una noche opresivamente solemne. Tenía la sensación de que una parte de mí mismo estaba muriendo y de que allí sentado me rodeaba la fría supervivencia de la tierna inocencia y de la generosa resignación de la juventud. Existe un cierto consuelo en un antiguo agravio, y cuando imaginé haber oído por última vez el enérgico temblor de la voz de Edgar, habría sido capaz de llorar como lo hubiera hecho por la desaparición de alguna soñada meta en la vida. Oí su voz de nuevo, empero, ni siquiera iba a morir sin antes dar su consentimiento. Con las primeras luces del alba y los más tempranos trinos mi hermano abrió los ojos y comenzó a murmurar de forma inconexa. Finalmente me reconoció y, conmigo, su situación. No camines de puntillas, aguantando la respiración, ni pongas una cara larga, dijo. Habla como un hombre. Estoy llevando a cabo la tarea más importante que he hecho nunca y no me vas a interrumpir. Me estoy muriendo. 1, 2, 3, 4. Casi puedo contar el reflujo de las olas y pensar que todos estos años han estado rompiendo contra la orilla del universo. Solo las oímos cuando el estruendo del mundo está en silencio. No negaré que no lo siento. He sido un hombre de este mundo, que es algo excepcional. Hay mucho que hacer en él para un hombre que tenga inteligencia, y yo no es que haya sido un tonto. Escribe eso en mi epitafio. No ha sido ningún tonto, excepto cuando fue a L. Pero no estoy satisfecho todavía. Podría haberlo hecho mejor y ser más rico. Quería probar el galvanismo y transferir esas acciones de Pensilvania. Bien, ahora me transferiré a mí mismo. Si la muerte es el final de todo, ¿qué más da morir mejor o peor? En cualquier caso, cuando el tiempo era mío, no lo malgasté. Repasé mi testamento, pluma en mano, por última vez hace una semana y puse los puntos sobre las íes. No te he dejado nada. No necesitas nada que te consuele y es evidente que no esperas nada por razones sentimentales. He dejado $20,000 para fundar un hospital para 20 indigentes que sufran de tumores en el estómago. Ahí tienes mis razones sentimentales. No habrá ningún problema porque mis asuntos están en perfecto estado. 20 pequeñas y cómodas camas en mi casita de Filadelfia. Pueden poner 5 en el comedor. Mi hermano cayó por un momento, como si tuviera una visión extática de las 5 camitas en fila. No sé si hay algo más, dijo, al fin, excepto unos viejos papeles que hay que quemar. Odio dejar basura detrás de mí. Ya es suficiente con dejar la mohosa carcasa de uno mismo. Siguiendo sus indicaciones, saqué de un armario una gran caja de metal que coloqué sobre una silla al lado de su cama. De su interior extraje una docena de inútiles papeles que quemé uno a uno con la bujía. Finalmente, cuando solo quedaban 3 o 4, puse la mano en un pequeño sobre lacrado que contenía una etiqueta que indicaba Confesión de West. Mi mano tembló cuando la sostuve en alto frente a mi hermano, y al reconocerlo un débil sonrojo se extendió por su palidez cadavérica. Entonces frunció el ceño como si estuviera dolorosamente confundido. ¿Cómo llegó esto hasta aquí? Lo devolví, dijo.
Entonces, repentinamente, con un extraño y erróneo recuerdo de nuestra reciente discusión, exclamó: «Te lo dije el otro día, ¿recuerdas? Y dijiste que era demasiado generoso. ¿Y que me dijiste sobre la hija? ¿Que estás enamorado de ella?» «Oh, sí, qué enredo». Respeté su confusión. «Dices que no me has dejado nada», respondí. «Déjame esto». Por toda respuesta Edgar se dio la vuelta con un gruñido y cayó de nuevo en un letargo. La enfermera vino poco después para reemplazarme, pero aunque me tumbé, fui incapaz de dormir. La posesión personal de ese pequeño trozo de papel actuaba de forma extraordinariamente poderosa sobre mis nervios y mi imaginación. Contrariamente a lo que había dicho el médico, Edgar sobrevivió a la noche y llegó vivo al día siguiente. Pero mientras las campanadas del mediodía sonaban desde la iglesia del pueblo y yo permanecía con el médico a su lado, este último, que había levantado un poco la muñeca del enfermo para tomarle el pulso, la dejó libre, no con la ternura que ofrecemos a los que sufren, sino con una reverencia más breve. El dolor había terminado. Al final del día terminé mis preparativos concernientes al entierro de los restos de mi hermanastro, entre aquellos de su propia familia, en Filadelfia, pero antes de mi viaje realicé nuevamente aquel conocido camino hacia la casa del río y solicité una breve conversación con Mr. West. A pesar de que mi atención estaba puesta en otras cosas, había tenido todo el día la extraña sensación de que llevaba conmigo una especie de mágico talismán, una llave mística para la fortuna. Revolvía constantemente en el bolsillo de mi chaleco para asegurarme de que el talismán estaba realmente allí. Me asombraba de que hasta ese momento West no hubiera exigido la entrega de su nota, pero atribuía su silencio a la vergüenza, al desprecio y el desafío, y me prometía a mí mismo una especie de ventaja dorada, anticipando la reclamación que él llevaría a cabo con la convincente claridad de la justicia. Tan pronto como West entró en la habitación, me di cuenta, sin embargo, de que la justicia debe mostrar tanto su espada como su balanza. Su resentimiento se había convertido en una especie de arrogancia prepotente y en una disposición bastante insensible a la lógica. El caballero había recobrado con creces su innato optimismo y su esplendor. Tanto su mirada como su ligera altivez y el color y la forma de su corbata carmesí traslucían una especie de febril atrevimiento. La influencia del diablillo de rizos rubios e incontables voltantes era evidente. «Siento que es una especie de deber el informarle de que mi hermano ha muerto esta mañana», dije. «¿Su hermano? ¿Qué me importa su hermano? Para mí él ya estaba muerto durante estos 3 días. ¿Es todo lo que tiene que decir?» La estúpida implacabilidad de West me irritó. Al mismo tiempo me di cuenta de que mi propósito estaba en peligro. «No», respondí, «tengo varias cosas más que tratar. En el caso de que conciernen a mi hija, no es necesario que las diga. Ella me ha informado de su oferta para comprar mi oposición. Debo entender que la hizo en serio. Es usted un joven más grosero de lo que me imaginaba». «¿Le habló ella de mi proposición?», exclamé. «No necesitaba usted haber llegado a eso. Mi hija no ha mencionado su nombre desde entonces». Permanecí en silencio, concentrado en mis propios pensamientos. No responderé del hecho de que, a pesar de su advertencia, no intentara convencerle. «¿No ha cambiado todavía de opinión?», me contesté con preguntar. West asumió una expresión de un desprecio absolutamente distante. «Mi estimado señor, detesto el hecho de verle». «¿No tiene usted nada que preguntar, ninguna petición que hacer?». Él me miró por un momento en silencio, con una ligerísima contracción y temblor en su boca y en sus ojos. Su orgullo, adiviné al instante, estaba decidido de forma absoluta a ignorar que yo le llevaba ventaja y a negarme la satisfacción de arrancarle la mínima alusión a la evidencia de su desgracia. Pues había pasado por una amarga coacción una vez y no concedería el honor de reconocer que ésta no se había acabado. «Ninguna otra petición, excepto que excuse que me vaya». Puesto que la justicia estaba destinada a no avanzar más de medio camino, mi propio orgullo intervino en el juego. Si West no tenía miedo de su pequeño trozo de papel, podía intentar una semana o 2 más de valentía. Le saludé en silencio con una inclinación de cabeza y dejé que se marchara. Al darme la vuelta para irme, me encontré cara a cara con Miss Beck, cuyo bello rostro estaba encendido de curiosidad. «¿Usted y Mr. West han discutido?», afirmó rotundamente. «Como puede ver, señora». «Como puedo ver, sí. ¿Pero sobre qué?». «Sobre su hija». «Su hija y sus ducados. Es usted un joven muy profundo, a pesar de esa apariencia suya de muchacho. ¿Por qué nunca me dijo que lo conocía? ¿Han discutido por asuntos de dinero?». «Como dice», respondí, «soy muy profundo. No me tiente con más subterfugios. Él ha perdido dinero, lo sé.
¿Es mucho? Dígamelo. Es una suma enorme, dije con una fingida solemnidad. Hombre provocador, y un pequeño taconazo de indignación. Mr. West se encuentra en dificultades, dije. Para una mujer de delicados sentimientos con usted, él debería ser más interesante que nunca. Miss Beck caviló por un momento, mirándome fijamente con sus despiertos ojos azules. Es una triste responsabilidad tener corazón, murmuró. En eso, dije, estamos totalmente de acuerdo. 6. Fue un hecho sorprendente que los asuntos de Edgar resultaran no estar en modo alguno en el orden ejemplar en el que él había presumido que los dejaba. Se encontraban en total confusión y desorden. Este descubrimiento fue casi un shock para mí, y podía haber concluido de ello una oportuna lección sobre la falacia de las pretensiones humanas. El caballero a quien Edgar había elogiado de una forma absoluta, como parecía asumir en su testamento, nombrándole su albacea, reaccionó a mi inocente sorpresa dándose unos golpecitos sobre la frente y sonriendo de un modo peculiar. El hecho de que yo le ayudara a examinar la densa confusión que reinaba en la herencia de mi hermanastro se debió en parte a la curiosidad que sentía por obtener una explicación. Su patrimonio revelaba ciertamente una extraña mezcla de locura y de método. Supe con auténtica tristeza que 20 camas de beneficencia en Filadelfia constituían una idea fastuosa y a cada paso me horrorizaba por la amplia libertad con la que su testamento tenía que ser interpretado. A pesar de lo poco lucrativo que el caso era para mí, cuando pensaba en la desahogada situación en la que mi hermano había muerto, me sentía como un glotón pariente de la desgracia, causante de impíos estragos, con un legado sagrado. Estos asuntos me entretuvieron durante una semana en Nueva York, donde me había reunido con el albacea de mi hermano. En cuanto tuve un momento libre, visité a Crawford en la oficina de un amigo de quien él me había dado la dirección, y supe que, tras 3 o 4 agitados y sombríos días en la ciudad, había decidido partir de inmediato hacia L. Un par de días más tarde me sorprendió una cierta conexión dramática entre su regreso y la siguiente nota de Mr. West, que ofrezco literalmente en su elocuente brevedad. Señor, tengo un requerimiento que no es necesario que especifique sobre la herencia de su difunto hermano. O bien lo satisface a vuelta de correo o perderá para siempre el respeto habitual entre caballeros. J. G. Desafortunadamente para West, los acontecimientos se acercaban más a lo que yo deseaba que a lo que yo esperaba. Él había tomado prestada su reciente y exagerada actitud desafiante de las efímeras sonrisas de Miss Beck y éstas se le habían subido a la cabeza como los efluvios del vino, haciéndole soñar por un día que podía permitirse borrar el pasado con un chasquido de dedos. Por mi parte, no lograba entender lo que este hombre realmente deseaba y esperaba de Miss Beck. En este lamentable deterioro de sus asuntos difícilmente podría haber tenido la intención de mantener una promesa de matrimonio arrancada en horas más felices. Yo le creía locamente enamorado, en parte por un débil y espasmódico optimismo que le mostraba sus problemas como algo pasajero y le instaba a mantenerse firme hasta que ocurriera algo, y en parte por una temeraria y frívola susceptibilidad hacia los halagos poco escrupulosos de la dama. Mientras estos prevalecieron, West perdió toda noción de la auténtica verdad de las cosas y habría sido capaz de cualquier atroz locura. Miss Beck estaba enamorada de él en la medida en la que era capaz de estarlo. Su galantería en particular la tenía encandilada, pero ella se reprendía a sí misma enojadamente por esta amable debilidad, y la prudencia recuperaba terreno día a día. El pobre West, en verdad, había apagado su vela con torpeza. Tras dormir en los brazos de Dalila, se había despertado descubriendo que ésta había adivinado, si no su secreto, sí algo que se le parecía de una manera incómoda. Crawford a su regreso había encontrado a Miss Beck con tan solo un escaso resto de sentimiento y un gran acopio de prudencia, que fue elegantemente dispuesta a su servicio. En ese momento, West, tal como yo imaginaba, profundamente desilusionado por la cínica franqueza de la deserción de Miss Beck, había visto cómo su horizonte se oscurecía ominosamente y comenzó a imaginar, mientras yo permanecía en silencio, que había truenos en el aire. La pomposa renuncia que hacía en su nota a aludir tanto a nuestro último encuentro como a mi actual exigencia me parecía tan característica de su debilidad como de su aflicción. En todo caso,
El amargo regusto de la coquetería de Miss Beck le había devuelto a la realidad. En cuanto a mí, lo que me importaba en el asunto era la imagen de Laura West, sentada y pensativa, como una princesa exiliada. No envié nada a Mr. West a vuelta de correo. A mi llegada a Nueva York había introducido el valioso documento en un sobre. Indiqué la dirección, le puse el sello y lo guardé de nuevo en mi bolsillo. No podía deshacerme de la creencia de que mediante ese signo triunfaría. Lo saqué varias veces colocándole ante mí sobre la mesa, pensando que tan solo tenía que pronunciar una palabra para que lo echaran al correo. ¿Lo guardaría cobardemente? Pero, ¿qué sentido tenía renunciar a mi amada sin luchar? ¿Cuál de las dos era más desagradable, mi severidad o la de West? En una causa sagrada, y no cabe duda de que para mí la mía lo era, ¿no estaban santificadas todas las armas? La posesión significaba riesgo, riesgo de alma y de conciencia en un sentido masculino, así como de persona y de fortuna. La mía en cualquier caso asumiría este peligro. Era sin duda un talismán de apariencia siniestra, pero cuando perdiera su fuerza sería el momento de entregarlo. Regresé a L con estos pensamientos. Había cogido el tren de la mañana, llegué al mediodía, y con una pequeña demora me dirigí a la tranquila casita que cobijaba a aquellas almas molestas con el mundo. Era uno de los primeros días de septiembre y el aliento del otoño flotaba en el aire. Daba la impresión de que todavía era verano, pero la infinita luz del estío había llegado a su fin. Era como si en la bóveda de cristal del firmamento se hubiera abierto una grieta a través de la cual el luminoso éter de junio se escapara lentamente. Mr. West, supe por la criada, había salido a dar un paseo. Hasta el molino, creía ella, que estaba a 3 millas de distancia. Hice llegar a Laura mi tarjeta y me dirigí al jardín a esperar su visita o su respuesta. Al cabo de 5 minutos la vi descender del porche y avanzar por el largo sendero. Su ligero vestido negro barría los pequeños arriates y sobre su cabeza hacía balancear un parasol. Me aproximé a la muchacha, que se detuvo, silenciosa y seria. He venido a comprobar que la ausencia no ha resultado fatal para mí, dije. Usted apenas ha estado ausente. Dejó una influencia muy dolorosa tras de sí. Por el amor de Dios, exclamó con vehemencia, ¿qué horrible acción ha cometido? No he cometido ninguna acción horrible. ¿Me cree? Ella examinó mi rostro detenidamente por un momento, entonces emitió un largo, suave e irreprimible suspiro de alivio. ¿Imagina que si lo hubiera hecho podría mirarla a los ojos y sentir los pliegues de su vestido? Hice lo que amargamente desearía no haber hecho nunca. Lo hice por ignorancia, debilidad y locura, y me he arrepentido de forma apasionada y sincera. Puede hacer más un hombre. Nunca tuve miedo de la verdad, respondió ella lentamente. No veo por qué debería temerla ahora. No soy una niña. Dígame simplemente la verdad. La pura verdad, dije, es que su padre me vio una vez en una situación altamente indigna. Esto causó tal impresión sobre él que ahora es incapaz de imaginarme ninguna otra. Yo fui bastante indiferente y cínico respecto a su opinión sobre mí, pues ignoraba entonces que él era su padre. Ella me miró con una abierta franqueza y se sonrojó levemente mientras yo permanecía en silencio. Entonces se alejó paseando por el sendero. Es terrible, dijo, que dos almas educadas como las suyas tengan una diferencia irreconciliable. Cuando unos buenos hombres se odian, ¿qué harán con los que son malvados? Debe perdonar mi deseo de romanticismo, pero no puedo escuchar a un pretendiente sobre quien mi padre se queja. Hagan las paces. ¿La paz con él significaría también la paz con usted? Déjeme ver cómo se dan la mano honestamente, dijo, sin responder directamente. Sea muy amable. No sabe lo que ha sufrido aquí últimamente. La muchacha hizo una pausa como para ocultar un temblor en su voz. Había leído entre las líneas de esa brillante improvisación mía o estaba principalmente conmovida por un sentimiento de lástima, por sus recientes tribulaciones sentimentales que lamentaba más cuanto menos respetaba. Su padre ha ido de paseo hasta el molino, dije. Me reuniré con él y volveremos cogidos del brazo. Me alejé para no ver su rostro, suplicando una clemencia que me haría demasiado vulnerable. Descendí por la orilla del río y seguí el viejo sendero de carretas, donde ahora crecía la hierba debido a su abandono. Al alcanzar el gastado puente de madera tras el molino, me detuve a medio camino sobre él y me asomé a la baranda. Más abajo, el agua amarilla se arremolinaba más allá de los curvados embarcaderos. Saqué de mi agenda el papelito sellado y lo sostuve sobre la corriente, acariciando casi la tentación de dejarlo caer.
pero la tentación nunca vino. Lo acababa de meter de nuevo en mi bolsillo cuando oí unos pasos sobre los tablones detrás de mí. Al darme la vuelta contemplé a Mr. West. Parecía cansado y desaliñado tras su paseo, y tenía el aspecto de un hombre que había estado intentando deshacerse de un problema moral mediante un violento ejercicio. A juzgar por su frente arrugada y sus pesados ojos, apenas lo había logrado. Cuando me reconoció, se sobresaltó de forma apenas perceptible, como si se encontrara demasiado cansado para mostrarse irritado. Estaba a punto de continuar su camino sin hablar, pero le cerré el paso. Mi movimiento provocó un destello en sus sombrías pupilas. He venido a propósito para encontrarme con usted, dije. Acabo de dejar a su hija y siento más que nunca cómo la amo apasionadamente. Una vez más, le exijo que retire su oposición. ¿Es esta la respuesta a mi carta?, preguntó mirándome ceñudamente. Su carta me pone en una posición que me lleva a realizar mi petición con fuerza. Rechazo someterme a este absurdo veredicto accidental. Acabo de ver a su hija y tengo autoridad para hacerle entrar a usted en razón. ¿Mi hija le ha recibido?, exclamó sonrojándose. Muy amablemente. Es usted un canalla. Calma, calma. Deme la mano, aquí donde estamos, y permita que cumpla mi promesa a Laura de que regresemos cogidos del brazo, en paz y reconciliados. Perdonémonos mutuamente y olvidemos lo sucedido, o regresaré allí directamente y pondré cierto papel entre sus manos. Mr. West palideció considerablemente, y un áspero juramento escapó de sus labios. Era evidente que, al no cumplir yo con el requerimiento que hacía en su carta, había albergado la esperanza de que Edgar no hubiera muerto sin destruir su firma, una creencia hecha posible por la fe irrevocable de que debía haber tenido en la probidad de mi hermano. —¿Ha conservado esa cosa? —exclamó. —Alabado sea el Señor. Soy un hombre tan honesto como cualquiera de ustedes. Diga solo una palabra. Tómela, y seremos honestos cuando estemos juntos de nuevo. El papel es suyo. West se alejó, y apoyándose en la baranda del puente con la cabeza entre las manos observó el río. Tómese su tiempo, continué. Le doy 2 horas. Vaya a casa, vea a su hija y escoja. Cuando haya transcurrido 1 hora me uniré a ustedes. Si averiguo que ha levantado su prohibición, prometo hacerle olvidar que alguna vez opusiera resistencia. Si descubro que la ha mantenido, le delataré. En cualquiera de los casos pierde usted a su amada. Sea lo que sea que Laura piense de mí, no hay duda de lo que pensará de usted. Ella me perdonará. Déjeme eso a mí. Esta es mi última palabra. En un par de horas me tomaré la libertad de acercarme para averiguar la suya. Oh, Laura, Laura, exclamó el pobre hombre en su amarga tribulación, pero yo me aparté de él y me alejé. Cuando alcancé el extremo del puente me di la vuelta y vi cómo el hombre reanudaba su paseo lentamente. Me dirigí hacia el molino por el sendero de carretas, tan nervioso por haber pronunciado este valiente ultimátum que apenas si sabía dónde iba. Pero al final me acordé de un cierto rincón sombrío cercano al río, justo por los alrededores que encontré rápidamente tras una ligera exploración. Una cala poco profunda, protegida del camino por densos grupos de sauces, frenaba la corriente momentáneamente en su curva recubierta de hierba. Había reparado en ella mientras remaba, considerándola como un lugar donde una pareja de amantes podrían desembarcar convenientemente y amarrar al desocupado esquife. Y entonces me tentó la idea de probar su influencia en ardiente soledad. Me tumbé en el suelo, y mientras escuchaba el ligero borboteo de la morosa corriente y el suave susurro de la fresca y grisácea hojarasca que me rodeaba, me sentí de repente exhausto y enfermo. Permanecí inmóvil observando el cielo y descansando de mi cólera, que se deshizo poco a poco, dejándome terriblemente avergonzado. Ignoro cuánto tiempo permanecí allí tumbado, ni cuál era la lógica de mis pensamientos, pero un extraordinario cambio invalidó mi alma. Hay profundidades insondables en los humores y motivaciones espirituales. Frente a mí, en el lado más lejano de la corriente, zigzagueando por el sendero a través de los arbustos, 3 o 4 vacas habían bajado a beber. Me incorporé para observarlas. Un hombre joven las seguía. Iba vestido con una camisa roja y llevaba los pantalones introducidos en las botas. Mientras los animales acariciaban cómodamente el agua con su hocico, formando pequeñas ondas sobre la superficie, el hombre se sentó sobre una piedra y comenzó a encender su pipa. En un momento imaginé que veía el pequeño hilo de humo azul rizándose desde la cazoleta. De más allá, silbando por el aire, llegaba el líquido murmullo del molino.
Me parecía que en esta visión había algo inefablemente pastoril, pacífico e inocente, que me golpeó hasta lo más hondo del corazón. Sentí cómo, en algún lugar de las partes vitales más recónditas de mi conciencia, se formaba un poderoso e indescriptible impulso que me llenaba de una apasionada vergüenza. Me tumbé de nuevo sobre la hierba y estallé en lágrimas. Al caer el sol, se levantó la brisa. Entonces me puse en pie y me dirigí de nuevo hacia la carretera. Crucé el puente y me apresuré hacia la casa por el sendero de carretas. Mi corazón, sin embargo, latía más rápido que mis pisadas. Pasé por el jardín y avancé hacia la casa. Cuando entré en el porche, Miss Beck salió a mi encuentro. «Respóndame una sencilla pregunta», exclamó, poniendo su mano sobre mi brazo. «Me gustaría escucharla», repliqué impaciente. «¿Ha perdido el juicio, Mr. West?» «Durante una hora, pero he venido para devolvérselo. Ustedes han discutido por algo importante. Mr. West apareció hace una hora, mientras yo estaba sentada en el jardín con Mr. Crawford. Me pidió que hablara con él un momento y llevándome aparte me propuso el matrimonio. Si me quiere, tómeme ahora. No lo hará dentro de una hora, exclamó. Ni ahora ni dentro de una hora. Gracias, dije yo. Mis sentimientos están puestos en otra parte. Mantiene usted la cabeza tan fría como siempre, dije, y liberándome de ella me dirigí al salón. Tenía un miedo terrible de haber llegado demasiado tarde. Las velas permanecían iluminadas sobre el piano y habían traído el té, pero la tetera pitaba, desatendida. En el diván frente a la ventana se sentaba West, recostado en los cojines. Su sombrero y su bastón yacían inclinados a su lado. El hombre se sujetaba las rodillas con las manos y permanecía con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Que hubiera permanecido así durante una hora, despeinado y desarreglado, decía mucho de su estado anímico. Cerca de él se sentaba Laura, que le miraba de soslayo en muda ansiedad. ¿Qué había ocurrido entre ellos? Cuando entré, la mirada interrogativa de Laura parecía atribulada. Imaginé, sin embargo, que era una mirada carente de reproches. West, al parecer, no había tomado ninguna decisión, simplemente se había dejado caer allí, cansado, desesperado y entumecido. «Estoy decepcionada», me dijo Laura solemnemente. Su padre abrió los ojos, me miró fijamente por un momento y los cerró de nuevo. No contesté nada, pero tras un momento de duda me acerqué y me senté junto a él. Puse mi mano sobre la suya con un apretón del que West sintió primero la fuerza y luego, creo, la amabilidad, pues tras un pasajero estremecimiento de rechazo, permaneció fríamente pasivo. Debía haber comenzado a sorprenderse. «Sea tan amable de traerme una de las velas», dije a Laura. Ella pareció sorprendida, pero obedeció y vino hacia mí, sosteniendo la vela como una pálida sacerdotisa que espera un prodigio. Saqué la nota y la sostuve frente a la llama. «Su padre y yo teníamos un secreto», dije, «que ha sido una carga para ambos. Aquí está». La mano de Laura tembló mientras sostenía la vela, y la mía también lo hizo mientras sostenía la nota. Pero el vil papel brilló entre nosotros y se consumió. Miré de soslayo a West, que observaba fijamente, con los ojos abiertos, cómo se desprendían las cenizas. Cuando cayó la última, cogí la vela, me levanté y la llevé de nuevo al piano. Laura cayó de rodillas frente a su padre, y mientras yo les daba la espalda, ocurrió algo entre ellos de que a mí solo me afectaron las consecuencias. Cuando me di la vuelta, West se había levantado y pasaba los dedos por su cabello. «Hija», dijo, «cuando regresé, ¿qué es lo que te dije?» Ella permaneció de pie por un instante, con los ojos fijos en el suelo. Entonces dijo simplemente: «Lo he olvidado». Miss Beck había entrado por la puerta vidriera a tiempo de escuchar estas últimas palabras. «¿Sabe lo que me dijo a mí cuando usted entró?», exclamó, agitando un dedo alegremente en dirección a West. Él se rió nerviosamente, recogió su sombrero y permaneció de pie observando sus botas con un aire de extraña solemnidad. De repente pareció ocurrírsele que tenía una apariencia polvorienta y desaliñada. Se arregló el cuello de la camisa y levantó la vista hacia el espejo, en el que se encontró con mis ojos. West intentaba intensamente parecer indiferente, pero su mirada era de un hombre que se sentía más cómodo de lo que había estado en un mes. Se dirigió rígidamente hacia la puerta. «¿Va a vestirse?», dijo Mr. Beck. «De la cabeza a los pies», exclamó West con violencia. «Entonces, si ve a Mr. Crawford en el recibidor, sea tan amable de pedirle que venga a tomar una taza de té». Laura había salido al porche, donde inmediatamente me uní a ella. «Su padre me acepta», dije. «No queda otra cosa excepto que usted». 5 minutos más tarde miré a través de la ventana para comprobar si nos estaban observando, pero Miss Beck estaba ocupada añadiendo otro terrón de azúcar en la taza de té de Mr. Crawford.
La mirada de este último, no obstante, se encontró con la mía, y tuve la impresión de que parecía avergonzado. Fin.